fui a una cena solo para parejas. No era el tipo de sitio que frecuentaba solo, y todavía me pregunto por qué acepté la invitación de última hora. Quizás por impulso. Quizás por orgullo. O quizás porque, en el fondo, algo dentro de mí ya presentía que esta noche no sería una más. Era un restaurante discreto, con luz tenue, con mesas pequeñas y música ambiental. El tipo de lugar donde el amor parece vivir en cada vela encendida. Entré, pedí una copa de vino y me llevaron al fondo del salón, donde había más mesas privadas. Fue entonces cuando mis ojos se detuvieron. Se detuvieron y se detuvieron. Porque allí, a solo unos metros, estaba ella. Mi esposa. Sentada frente a un hombre al que nunca había visto. Estaba sonriendo. Una sonrisa que no había visto en nuestra casa en mucho tiempo. Una sonrisa que parecía no pertenecerme ya. Chocaron sus copas. Y al encontrarse sus copas en el aire, me pregunté cuánto tiempo había pasado. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuántas noches antes de eso? ¿Desde cuándo una charla trivial se convirtió en confesión? ¿Cuándo la confesión se convirtió en deseo? ¿Y cuándo el deseo se convirtió en rutina? Me detuve unos segundos, y cuando decidí acercarme, vi algo que me mató por dentro. Ella le tocó la mano por encima de la mesa. La misma mano que tantas veces había sostenido la mía en silencio, en las buenas y en las malas. La misma mano que se deslizó sobre mi rostro en las primeras horas de nuestro aniversario de bodas. La misma mano que me prometió la eternidad. Su expresión cuando me vio fue suficiente. No necesitó una palabra. No hubo explicaciones. No hubo escándalo, ni gritos, ni lágrimas. Solo estaba mi silencio. Mis ojos dijeron lo que mi boca nunca necesitó. Y su cuerpo se encogió como si el mundo se derrumbara en su interior. Salí del restaurante sin mirar atrás. Caminé hacia el coche. Sentí la llave pesar en mi bolsillo, como si cargara con todos los años que había vivido con ella. Y en ese momento, tomé una decisión que no creía tener la fuerza para llevar a cabo. Cuando ella volviera a casa, yo ya no estaría allí. No hubo peleas. No hubo confrontación. Solo una carta en la cama. 2 palabras: te deseo felicidad. Sin dolor, sin excusas, sin rencor. Porque cuando el amor se traiciona, no se convierte en odio. Simplemente se rompe. Es como un cristal en el suelo. Puedes recoger los pedazos, pero nunca volverá a ser lo mismo. Esa noche, dormí en otro lugar. En otro mundo. En otra realidad que no había considerado hasta entonces. Y extrañamente, allí, en medio del dolor, sentí paz. Por primera vez en mucho tiempo, no había dudas. Solo verdades. Duras, frías e innegociables. Pasó el tiempo. Intentó llamarme, escribirme, lloró en la puerta de mi nuevo hogar. Pero no contesté. No porque la odiara. Sino porque ya no había espacio. Mi corazón se reconstruía. Y cada parte de él, ahora, estaba protegida por el silencio. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La extrañaba, por supuesto. Pero el recuerdo de su mirada en esa mesa, tocando la mano de otro hombre, era un recordatorio constante de lo que ya no podía ser. Seguí adelante. No con la actitud triunfal que se espera de alguien herido. Sino con la dignidad de quien sabe que no puede obligar a nadie a quedarse. Me reconstruí. A mi propio ritmo. A mi manera. Y un día, cuando menos lo esperaba, apareció alguien. Alguien que no necesitaba competir con el pasado. Alguien que no me cuestionaba, sino que escuchaba. Que se reía de mis silencios y no exigía lo que aún no podía dar. Y, poco a poco, lo que era vacío se convirtió en consuelo. Lo que era dolor se convirtió en cuidado. Y lo que era un final se convirtió en un nuevo comienzo. Yo, que pensé que nunca volvería a amar, me encontré amando de nuevo. Con ligereza. Con verdad. Con reciprocidad. Mientras tanto, ella, intentó seguir adelante. Intentó construir algo con su amante que ya había nacido torcido. Intentó olvidar, fingir que no sentía mi ausencia.
Pero todo en su vida se convirtió en una comparación. Ningún abrazo era igual al mío. Ningún desayuno sabía igual. Ninguna conversación fluía de la misma manera. Era como si mi silencio aún viviera en los rincones de esa casa, en las almohadas, en los cajones, en la música que sonaba suavemente mientras ella ordenaba la cocina. Y fue en ese momento que comprendió, no era la relación lo que había traicionado. Era el amor. Y no era solo a mí a quien había perdido. Era la versión de sí misma que existía cuando estaba a mi lado. El tiempo, ese juez infalible, hizo su trabajo. Un día, nos reencontramos. Ella era diferente. Más delgada. Más reservada. Más triste. Dijo que aún me amaba. Que se arrepentía. Que era un error. Que me extrañaba. Que los días eran grises. Que el aroma de mi camisa seguía en las sábanas. Que mi taza seguía en la cocina. Que no podía tirarla. Dijo todo lo que imaginé que algún día escucharía. Y cuando terminó, me miró con lágrimas en los ojos, esperando una respuesta, esperanza, un nuevo comienzo. Respiré hondo. Tomé su mano y le dije, yo también te extrañé, pero hoy amo a otra persona. Y no es venganza, es solo que la vida sigue adelante. El dolor en su rostro era como un cuchillo silencioso. Pero no me inmuté. Porque esta vez, estaba completo. Ella lloró. Pidió una oportunidad. Dijo que haría todo diferente. Pero el tiempo no regresa. Y el amor, cuando muere, no regresa. Tal vez el cariño permanezca. Recuerdo. Un cariño amargo. Pero el amor verdadero, ese se va. Y se lleva consigo todo lo que una vez pudo haber sido. Desde entonces, siguió tratando de encontrar en otros brazos lo que solo existía en los míos. Pero nunca lo logró. Porque cuando traicionas a alguien que te amó de verdad, el castigo no es el odio. Es la ausencia. Y esa ausencia, la dejé. Fría, silenciosa y eterna. Pero lo que nadie supo jamás, es lo que realmente me hizo irme esa noche sin decir una palabra. Porque en esa cena, en ese momento en que la vi sonriéndole a otro hombre, recordé algo que había dicho años atrás. Algo que en ese momento me pareció una tontería, pero que en ese instante, lo cambió todo. Algo que me hizo comprender que la traición, tal vez no había empezado allí. Y desde entonces, una pregunta me ha estado dando vueltas en la cabeza. ¿Qué pasa si ella ya me había engañado antes, y yo simplemente no lo vi? Bienvenidos al canal. Aquí, ninguno, ¿qué tipo de traición se idealiza o se tolera? Todas las historias que escuchas son ficticias, pero se basan en sentimientos reales para mostrar cómo la traición destruye, deja cicatrices y cambia la vida de las personas para siempre. Prepárate para sumergirte en una historia intensa, llena de giros inesperados y emociones profundas. Respira hondo. Porque lo que viene a continuación, te conmocionará. Se conocieron una tarde de otoño cualquiera, de esas en las que el viento sopla suave pero da la sensación de que algo importante está a punto de suceder. Él salía de una cafetería con un libro bajo el brazo, distraído en sus pensamientos, cuando ella chocó con él apresuradamente, tirando una carpeta llena de papeles al suelo. Fue el tipo de accidente que suele dar lugar a solo una disculpa y una mirada rápida, pero ese día, en ese momento, el tiempo pareció ralentizarse. Ella sonrió levemente ante su nervioso intento de ayudarla, y él se perdió en la forma en que sus ojos se curvaban al sonreír. Intercambiaron palabras breves y tímidas, y una semana después estaban sentados juntos en la misma cafetería, compartiendo historias como si se conocieran de toda la vida. Él se llamaba Daniel, el de ella, Lara. Y desde entonces, casi sin darse cuenta, sus caminos pasaron de ser paralelos a entrelazarse en una sola línea. Daniel era un hombre tranquilo y observador que valoraba el silencio tanto como las palabras. Tenía una forma de mirar a las personas que las hacía sentir escuchadas incluso antes de hablar, y esto siempre impresionó a Lara, quien provenía de relaciones donde la escucha era escasa y las palabras, a menudo superficiales. Era arquitecto, detallista, apasionado por construir espacios con alma, y quizás por eso también sabía construir vínculos con cariño.
Lara era intensa, espontánea, y su mirada reflejaba la fuerza de quien había vivido demasiado para su corta edad. Psicóloga, era de las que profundizaban en el dolor ajeno, pero a veces olvidaban el suyo propio. Cuando estaban juntos, existía una especie de armonía silenciosa entre ellos. Él aportaba estabilidad a su caos interior, y ella despertaba en él una libertad que él ni siquiera sabía que deseaba. La relación evolucionó con rapidez, pero sin prisas. Respetaban el ritmo del otro. Sus conversaciones, siempre profundas, eran seguidas por silencios confortables. En pocos meses, se conocían de memoria las rutinas, vicios, miedos y manías del otro. A él le gustaba madrugar los domingos y hacer panqueques, ella prefería quedarse en la cama escuchando música, pero siempre bajaba sonriendo al oler el café. Él dejaba notas en el espejo con citas de películas que habían visto juntos, y ella respondía con corazones dibujados en los márgenes de los periódicos que él leía. No era un amor de película. Era real. Hecho de pequeños gestos y sutiles sacrificios. También hubo desacuerdos, como en toda relación. Pero se superaron a través del diálogo, con esa madurez que rara vez se encuentra en los cuentos. Con el tiempo, decidieron vivir juntos. Encontraron un apartamento modesto, pero lleno de ventanas y luz natural, tal como le gustaba a Daniel. Ella decoró la habitación con cojines de colores, él armó una estantería para sus libros. Compartieron sus días, sus espacios, sus rituales. Los cumpleaños empezaron a celebrarse con cenas sencillas e íntimas, los domingos se convirtieron en sagrados para maratones de películas antiguas, y los problemas de la vida se volvieron menos pesados al compartirlos entre ambos. Las familias se fusionaron. Los amigos aprendieron a hablar de sí mismos en plural. Y durante años, la vida continuó así, a un ritmo donde los días malos no anulaban los buenos, y el cariño siempre encontraba la manera de superar el cansancio, la presión y los desacuerdos. Daniel se dedicó a su trabajo con una ética laboral admirable, pero nunca dejó que las exigencias le robaran tiempo de lo que realmente importaba. Lara, en cambio, a veces cargaba con el dolor de sus pacientes, pero encontraba en Daniel el consuelo que le recordaba que ella también tenía derecho a preocuparse. Tenían planes. De viajes, de reformas en casa, de adoptar un cachorro, quizás algún día, quién sabe, de tener hijos. Pero estos planes estaban en un rincón de la estantería, junto a los libros de fotografía que él tanto amaba y los diarios que ella había escrito desde la adolescencia. No era una relación perfecta. Nadie veía corazones palpitar a su alrededor mientras caminaban de la mano por la calle. Pero había algo inusual, respeto. Había admiración mutua y una confianza construida día a día, hecha de decisiones conscientes, no de promesas vacías. A veces discutían por nimiedades. A veces guardaban silencio más tiempo del que hubieran deseado. Pero volvían. Siempre volvían el uno al otro, como si el mundo exterior fuera demasiado grande y solo entre cuatro paredes pudieran estar completos. Los amigos decían que se complementaban. Otros decían que se equilibraban. Ni ellos mismos sabían bien qué eran. Solo sabían que tenían sentido juntos. Con los años, sin embargo, algunas cosas cambiaron. Daniel empezó a aislarse un poco más. No por frialdad, sino por un cansancio que él mismo no comprendía. Empezó a salir menos, a hablar menos. Lara, siempre sensible, lo notaba, pero no sabía cómo ayudar. Intentaba conversar, aportar tranquilidad, pero a veces él parecía estar en otra parte. Aún así, seguía presente en los detalles, seguía dejando el café listo, seguía preocupándose por si dormía bien, seguía abrazándola fuerte en las frías mañanas. Lara, a su vez, empezó a sentir una inquietud que no podía nombrar. Un extraño vacío en días en que todo debería ir bien. Y, poco a poco, sin darse cuenta, empezó a buscar en sí misma lo que una vez encontró en él. Empezó a salir más con amigos, a involucrarse en nuevos proyectos, a pasar más tiempo fuera de casa. No porque no lo quisiera, sino quizás porque ya no sabía dónde encajaba en esa cómoda rutina que, poco a poco, empezaba a asfixiarla. Seguían amándose. De maneras diferentes, quizá con menos intensidad, pero seguían amándose. Pero el tiempo es implacable con los detalles. Y los detalles empezaron a desvanecerse. Los besos se hicieron más cortos, las conversaciones más informales.
Las risas ya no resonaban tanto en las paredes. No había discusiones, ni una distancia evidente. Solo una especie de neblina entre ellos, como si estuvieran ahí, pero no del todo. Como si se hubieran convertido en compañeros de piso, más que compañeros de vida. Amigos, más que amantes. Lara empezó a sentirse sola, incluso cuando él estaba a su lado. Intentaba recuperar viejos recuerdos, planear viajes, proponer cambios en su rutina, pero a veces Daniel reaccionaba con un cansancio que la frustraba. Él, en cambio, se culpaba por no poder expresar sus sentimientos con intensidad. Quería estar presente, pero se sentía perdido en sí mismo. Ninguno de los dos sabía exactamente dónde empezó todo a fallar. Quizás fue ese otoño, cuando olvidó su aniversario por primera vez. Quizás fue aquella noche que ella lloró en el baño y él no se dio cuenta. Quizás fue en algún punto entre las facturas amontonadas y los silencios prolongados. Aún así, nadie hablaba del final. Porque ninguno de los dos quería terminarlo. Era más fácil seguir fingiendo que el amor seguía vivo. Y en cierto modo, aún vivía. Pero ya no era el mismo. No era el tipo de amor que reconforta en el frío ni embriaga de risas cualquier martes. Era un amor más sobrio, más discreto, más contenido. Un amor que seguía haciendo café, pero ya no decía, te amo, con la mirada. Un amor que perduró, pero que, poco a poco, dejó de vivir. Y fue en esa atmósfera de silencio y confusión que algo ocurrió. Algo que aún no se había dicho en voz alta, pero que ya comenzaba a tomar forma entre líneas. El tipo de cosa que cambia el curso de todo. Que rompe lo que parecía sólido. Que arranca la venda de los ojos y expone verdades que nadie quería ver. Pero por ahora, aún había tiempo. Tiempo para intentarlo. Tiempo para sentir. Tiempo para amar, aunque fuera de otra manera. Porque el periodo final aún no se había escrito. Aún no. Pero algo, ya estaba por comenzar. El tiempo les había enseñado a Daniel y Lara a vivir en una especie de equilibrio silencioso, donde cada gesto parecía planeado y cada conversación seguía un guión predecible. No había peleas frecuentes ni muestras excesivas de cariño. Solo la rutina, moldeada por los años, fluyendo entre ellos como una marea constante que a veces traía dulces recuerdos, pero la mayoría de las veces solo se llevaba los pequeños fragmentos de lo que una vez fue pasión. Lara seguía despertándose antes de irse a la oficina, tomando el mismo café apresurado, cogiendo el mismo bolso de cuero y despidiéndose con un beso en la frente a Daniel, que ya estaba sentado a la mesa con el periódico abierto, como hacía todos los días. Era como si vivieran en un teatro donde los papeles estaban tan ensayados que ya nadie se molestaba en improvisar. Pero en los silencios entre las líneas memorizadas, había huecos. Huecos que se agrandaban con cada día que pasaba. Lara empezó a llegar un poco más tarde. Tenía explicaciones sencillas, pacientes que alargaban sus citas, reuniones de última hora, más atascos. Nada que pareciera inusual. Siempre se había dedicado a su carrera, y Daniel nunca había sido controlador. Confiaba en ella. Confiaba en ella como se confía en el aire que se respira. Y esta confianza era tan sólida que ni siquiera consideró cuestionarla. Pero algo empezó a cambiar en su interior. No eran celos evidentes, ni una desconfianza inmediata. Era más sutil, más instintivo. Una sensación de que algo no estaba donde debía estar. Que sus pasos sonaban diferentes, que su perfume tardaba más en desaparecer de su ropa al volver a casa, que sus ojos buscaban lugares donde él ya no estaba. Intentó ignorarlo. Intentó creer que era simplemente resultado de la distancia que el tiempo creaba entre las personas, incluso entre quienes se amaban. Lara, por su parte, estaba sumida en dudas que ni siquiera podía nombrar. No era que hubiera dejado de amar a Daniel. El amor, para ella, aún existía. Pero se sentía cansado, desgastado, como un libro releído tantas veces que ya no sorprende. Y fue en medio de este cansancio que conoció a alguien. Alguien que apareció inesperadamente, casi banalmente. Un conocido de un grupo de lectura, alguien que frecuentaba los mismos cafés que ella, que compartía ideas similares sobre arte y música, y que, sobre todo, la escuchaba con un nivel de atención que no había sentido en mucho tiempo. Era solo una conversación aquí, un intercambio de mensajes allá,
un cumplido disfrazado de naturalidad. Lara no buscaba nada, pero se sentía viva en las palabras de ese hombre. Y antes de darse cuenta, ya ansiaba sus mensajes más que sus conversaciones con Daniel. Se llamaba Roberto, pero eso aún no importaba. Lo que importaba era lo que despertaba en ella. El tipo de interés que encendía algo que Lara creía que había desaparecido. Empezaron a verse de forma sutil. Un café al final de la jornada laboral, un paseo después de una clase, cualquier excusa que, poco a poco, se convirtió en costumbre. Se sentía joven con él, se sentía vista, deseada. Y eso, incluso con el peso de la culpa, la hacía sonreír para sí misma en el espejo. El conflicto dentro de ella crecía. Sabía que no había excusas, que Daniel era un buen hombre, leal, presente. Pero, ¿qué hacer cuando tu corazón grita por algo nuevo mientras tu razón se aferra a lo correcto? Lara intentó convencerse de que aún no era una infidelidad. De que aún podía parar. De que todo estaba bajo control. Pero no lo estaba. Daniel empezó a notar las pequeñas señales. Una risa más fuerte al responder mensajes, una prisa inusual por salir de casa, una ausencia emocional que cada vez era más difícil de ignorar. No eran peleas ni acusaciones. Eran silencios que gritaban. E incluso sin pruebas, Daniel empezó a alejarse. No por antipatía, sino en defensa propia. Empezó a pasar más tiempo lejos, aceptando invitaciones a eventos que antes había rechazado. Y cuanto más se retiraba, más libre se sentía Lara para buscar lo nuevo. Era una danza silenciosa entre ellos, él intentando comprender lo que perdía, ella intentando ocultar lo que encontraba. El clímax llegó un fin de semana cualquiera. Daniel había sido invitado por un par de amigos a una cena privada, una reunión solo para parejas, y sin pensarlo mucho, decidió ir. Fue un gesto inusual, pero algo en su interior lo impulsó a romper la rutina. Lara, a su vez, dijo que tenía un turno fuera de horario, una ocasión especial, y él la creyó. Siempre le creyó. Pero lo que Daniel no sabía era que en ese mismo restaurante, en esa misma cena, Lara también estaría allí. Solo que con otro hombre. Y cuando entró en el comedor, guiado por el camarero hasta su mesa, sus ojos recorrieron la sala como si buscara algo, sin saber qué. Hasta que se detuvieron. Y lo encontraron. Estaba sentada con Roberto, riendo. Riendo como no se había reído en siglos. Le tocó la mano con naturalidad. La intimidad entre ellos era evidente. Daniel se congeló por un segundo. El suelo pareció derrumbarse bajo sus pies. No era ira lo que sentía. Ni furia. Era un frío vacío que se extendía por todo su cuerpo. Se quedó allí, mirando la escena, hasta que ella lo vio. Los ojos de Lara se abrieron de par en par, el color desapareció de su rostro y su mano se apartó de repente de la de Roberto. Pero era demasiado tarde. Daniel ya lo había entendido todo. Caminó hacia la mesa sin prisa, como si ya conociera el destino de su propio dolor. No dijo una palabra. Solo la miró. Una mirada que dolió más que cualquier grito. Una mirada que decía que todo había terminado. Lara murmuró su nombre e intentó levantarse, pero Daniel ya le había dado la espalda. Salió del restaurante sin mirar atrás. Afuera, el aire parecía más denso, como si incluso el mundo pesara diferente. Se subió a su coche, arrancó el motor y condujo sin rumbo por las calles hasta que la ciudad se quedó dormida. No lloró. No gritó. Simplemente sintió. Un dolor silencioso, pero devastador. Regresó a casa en mitad de la noche. Empacó algunas cosas, dejó una carta en la cama. Y se fue. Cuando Lara llegó a casa al día siguiente, se encontró con el silencio que ya temía. El armario entreabierto, su ropa desaparecida, su olor casi desaparecido. La carta doblada junto a su almohada. Solo 2 palabras: te deseo felicidad. La leyó y sintió que le ardía el pecho. Lloró, intentó llamar, escribir, pero no obtuvo respuesta. Él se había marchado con la misma gracia con la que la amaba. Sin escándalos, sin venganza. Simplemente se retiró. Y en esa ausencia, algo empezó a florecer en ella.
Un vacío que no era solo de Daniel, sino suyo. Porque ahora, con su silencio, ya no sabía quién era. Y en el fondo, sabía que había perdido mucho más que un matrimonio. Pero lo que aún no sabía, era que motivó realmente a Daniel a levantarse de aquella mesa esa noche y seguir adelante. Porque había algo en aquella escena, algo en sus ojos, o quizás en las palabras que habían intercambiado antes, que despertó un recuerdo. Un recuerdo latente. Algo que, al resurgir, cambiaría todo lo que pensaba sobre aquella traición y sobre quién había sido realmente traicionado primero. El tiempo pasó como un borrón para Lara. Los días perdieron su forma, las noches se volvieron monótonas. Seguía despertando esperando el sonido familiar de la cafetera girando, el olor del pan calentándose en la sartén, el suave sonido de las páginas del periódico pasando. Pero todo lo que encontró fue un silencio aplastante. La ausencia de Daniel llenaba cada habitación de la casa, como si se hubiera llevado consigo el mismo aire que respiraba. Intentó retomar su rutina, volver a su oficina, ocupar su mente, fingir que estaba bien. Pero el vacío que la habitaba era más grande que cualquier distracción. Envió largos mensajes, escribió cartas, llamó decenas de veces, hasta que finalmente comprendió que él no volvería. Y no porque ya no sintiera nada, sino porque algo dentro de ella se había roto. Y esa ruptura era irreparable. Fue entonces cuando decidió ir a casa de su madre. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba entender si había alguna posibilidad, alguna señal que le diera la fuerza para persistir. La madre de Daniel la recibió con la misma amabilidad de siempre, pero había algo diferente en su mirada. Un cariño contenido, un dolor silencioso al ver a su hijo herido. Se sentaron a la mesa en el porche, tomando té lentamente. Lara lloró en voz baja, confesando su error, su arrepentimiento, cuánto deseaba volver. Su suegra escuchó con empatía, pero sin prometer nada. Simplemente dijo que Daniel estaba reconstruyendo su vida en otro lugar y que tal vez, con el tiempo, estaría dispuesto a hablar. Y fue esa oportunidad la que Lara aprovechó con todas sus fuerzas. Pasó semanas intentando averiguar dónde estaba, hasta que un amigo en común, que desconocía toda la historia, mencionó casualmente que Daniel había sido visto en una librería al otro lado de la ciudad, acompañado de una mujer. Se llamaba Sofía. Lara aún no lo sabía, pero pronto lo sabría. Una mujer sencilla, de sonrisa serena y presencia amable. Lo opuesto a todo lo que Lara era en ese momento. Sofía llegó a la vida de Daniel sin pedirle espacio, y quizás por eso ganó tanto. No lo presionó, no le exigió nada, no le recordó todo lo que le dolía. Simplemente estuvo ahí, paciente, atenta y sincera. Se conocieron por casualidad, en un evento de arquitectura, y la conexión fue tan natural que, por primera vez en mucho tiempo, Daniel no sintió la presión de empezar algo nuevo. Y antes de darse cuenta, ya compartían café, historias y silencio sin dolor. Lara descubrió a Sofía recorriendo, sin confesárselo a nadie, las redes sociales de sus viejos amigos en común. Fotos de viajes, sonrisas sinceras, abrazos que conocía bien. Y allí, ante esa pantalla brillante, el arrepentimiento tomó una forma que no había sentido antes, la de ver el amor que era suyo siendo vivido por otra persona. Entonces decidió hacer lo impensable. Le envió un mensaje, pidiéndole hablar. No para pedirle que volviera, sino para disculparse. Daniel no respondió de inmediato. Tardaron días, tal vez semanas. Pero un día, aceptó. Acordaron verse en un parque, un lugar neutral, lejos de sus recuerdos. Lara llegó primero, tensa, con el corazón acelerado. Cuando lo vio acercarse a ella, más tranquilo, más maduro, se sintió pequeña. La recibió con un abrazo breve, no frío, pero tampoco nostálgico. Se sentaron en el banco y guardaron silencio unos instantes. Ella fue la primera en hablar. Le dijo que había cometido un error, que se había dejado llevar por un momento de fragilidad, que ahora entendía lo que había perdido. Dijo que no esperaba nada de él, que solo quería ser perdonada, porque cargaba con una culpa que ya no podía soportar. Daniel escuchó atentamente. Había una ternura distante en sus ojos, como si el dolor hubiera sido superado hacía mucho tiempo. Cuando ella terminó, él le tomó la mano y le dijo que ya la había perdonado. Que no sentía rabia ni dolor,
solo tristeza. Que había pasado mucho tiempo intentando comprender dónde se habían extraviado, hasta que se dio cuenta de que tal vez el error no había comenzado con la traición, sino mucho antes. Y fue en ese momento que algo en el tono de la conversación cambió. Lara lo miró confundida, preguntándose qué quería decir. Daniel dudó un segundo, pero luego decidió decírselo. No por venganza, sino por justicia emocional. Porque había algo que ella necesitaba saber, algo que podría explicar, de forma cruel, por qué se había ido sin luchar. Dijo que, esa noche en el restaurante, cuando la vio con el otro hombre, algo dentro de él hizo una extraña conexión. No fue solo la traición lo que le dolió, fue un recuerdo específico. Una frase que ella había dicho años atrás, una noche mientras veían una película. Había comentado, casi sin pensar, que nunca había amado a nadie tanto como a Daniel, pero que una vez, años antes, se había enamorado de alguien que tenía una relación, y eso la había destruido. En ese momento, él no le había prestado atención. Pero esa noche, al ver cómo miraba a ese hombre, el roce, la complicidad, todo le resultó familiar. Y entonces recordó el nombre. El nombre del hombre. Roberto. El mismo hombre que, años atrás, había sido compañero de Daniel en un proyecto. Un hombre que él le había presentado en un evento, mucho antes de que empezaran a salir. Y la verdad se derrumbó, ella ya había estado involucrada con Roberto incluso antes de que comenzaran su relación. Lara palideció. El recuerdo le llegó como una bofetada. Sí, ya había conocido a Roberto. Y sí, había habido algo entre ellos. Algo breve, intenso, prohibido. Pero juró que Daniel nunca lo supo. Que era un secreto enterrado. Y ahora, allí, sentada frente al hombre al que había amado más que a ningún otro, vio en sus ojos la confirmación de que todo estaba conectado. Que esa reciente traición no fue solo una pelea. Fue una repetición. Una continuación. Y Daniel lo supo. Sabía que ella había elegido, una vez más, al mismo hombre. Y eso, más que la traición, fue lo que destruyó el vínculo entre ellos. La certeza de que él nunca había sido el único. De que siempre había un espacio, por pequeño que fuera, reservado para otro. Lara intentó explicar, intentó decir que no lo había planeado, que era una coincidencia, que no quería revivir nada con Roberto, que simplemente se sentía escuchada, deseada. Pero las palabras sonaron huecas. Daniel la miró con una calma casi cruel. Dijo que no la odiaba, que comprendía sus debilidades, pero que debía aceptar una verdad, había elegido. 2 veces. Eliges un pasado sobre el presente, y luego eliges revivir ese pasado en el momento más vulnerable de tu relación. Y ese tipo de decisión, tiene un precio. Lloró. Volvió a pedir perdón, pero esta vez no con palabras. Con la mirada. Con presencia. Pero Daniel simplemente se puso de pie. Dijo que ahora estaba en paz. Que amaba a otra persona. Y que esperaba que algún día, Lara se amara lo suficiente como para dejar de repetir patrones dañinos. Se sentó allí durante horas. El viento soplaba lentamente. La gente pasaba apresurada. Y por primera vez, comprendió lo que era el verdadero vacío. No solo el vacío de la ausencia de Daniel, sino la certeza de haber perdido al amor de su vida, por persistir en un error que ya tenía nombre, rostro y una historia. Y fue en ese momento que comprendió que no todo perdón devuelve lo perdido. Algunos solo nos permiten comprender lo que nunca volverá a ser nuestro. Lara caminó a casa sin sentir sus propios pasos. Caminaba como si flotara sobre un terreno frágil e inestable, a punto de ceder con cada recuerdo que resonaba en su mente. El banco de madera del parque donde habían hablado aún parecía marcado por el dolor de aquel reencuentro. Cada palabra de Daniel resonaba en su interior con cruel claridad. No fue solo su perdón lo que la destrozó, sino su firmeza al mirarla a los ojos y asegurarle que estaba en paz. Esa calma que demostró la sofocó más que cualquier grito de rabia. Significaba que realmente la había dejado atrás. El nosotros, que ella, por un instante tardío, había intentado recuperar, ya no existía. Él había seguido adelante. Ella no. Dentro del apartamento, todo parecía estar en su lugar, pero todo estaba mal.
Su taza favorita seguía en el armario, donde ella nunca se había atrevido a moverla. Las camisas que había olvidado seguían guardadas en el fondo del cajón, dobladas como a él le gustaban. Las plantas, antes regadas con diligencia los domingos por la mañana, ahora se marchitaban, como si también sintieran su ausencia. Ella se sentó en el suelo de la sala, entre los cojines, sin saber cuánto tiempo llevaba allí, con la mirada perdida, intentando recordar el momento exacto en que había empezado a perderlo. Pero no hubo ni un solo instante. Fue una acumulación de omisiones, silencios, distracciones y, en definitiva, decisiones que ya no se podían deshacer. Al otro lado de la ciudad, Daniel preparaba café mientras Sofía revisaba libros en la nueva estantería del apartamento que ahora compartían. Había allí una rutina diferente a la anterior. Una tranquilidad sin presión, sin recuerdos dolorosos. Al volver del trabajo, Sofía lo recibía con sonrisas sinceras, y sus conversaciones fluían como si siempre hubieran estado ahí. No cargaba con el peso del pasado, y eso lo tranquilizaba. Pero ese día, tras su reencuentro con Lara, algo en él pesaba más de lo habitual. Sofía lo notó. Se sentó a su lado en el sofá, le tomó la mano y le dijo con dulzura que no necesitaba explicar nada. Pero él quería hacerlo. Le contó del encuentro, de la revelación, de cómo todo encajaba ahora. Dijo que se sentía enojado consigo mismo por haber tardado tanto en comprender, por haber confiado demasiado, por haber ignorado las señales. Pero también confesó que, en ese momento, al mirar a Lara, sintió algo inesperado, lástima. No por superioridad, sino porque sabía que ella viviría con ese conocimiento para siempre. Sofía lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Al terminar, lo abrazó de una manera que le hizo comprender que allí, por fin, estaba siendo amado con madurez y verdad. Sin promesas vacías. Sin la competencia de las sombras del pasado. En los días siguientes, Lara intentó empezar de cero. Evitaba salir, rechazaba invitaciones y se distanciaba de sus amigos. Sentía vergüenza, arrepentimiento y un dolor que ninguna terapia podía aliviar. Una tarde, sentada sola en un café que solía frecuentar con Daniel, vio, reflejada en la ventana, una imagen que la atravesó como un cuchillo, una pareja riendo, compartiendo auriculares. Esa sencillez, ese intercambio espontáneo, le trajo recuerdos de un día en que ella y Daniel hicieron exactamente lo mismo, sentados en la misma esquina. Fue la primera vez que se sintió olvidada. Porque aunque no supieras quiénes eran esas personas, comprendías que el amor continúa, incluso cuando pensamos que debería terminar por nuestra culpa. Decidida a romper con los ciclos que aún la retenían, Lara buscó a Roberto. Necesitaba comprender por qué le había permitido volver a su vida con tanta facilidad, por qué se había dejado llevar por algo que le había causado dolor en el pasado. Quedaron en verse en un restaurante discreto, lejos de las miradas de desconocidos. Cuando llegó, la sorprendió su naturalidad. Era como si nada hubiera pasado. Hablaba con ligereza, hablando de viajes recientes, nuevos proyectos, como si no tuviera la culpa del desenlace de su historia con Daniel. Lara lo observó en silencio. Vio que la brillantez que una vez la había cautivado ahora parecía superficial. Su encanto ahora parecía artificio. Y cuando él sonrió y extendió la mano por encima de la mesa para tocarla, como tantas veces, ella la apartó. Le dijo con firmeza que no volvería a suceder. Que él no era responsable de todo, pero que, con él, había traicionado no solo a Daniel, sino a sí misma. Roberto pareció sorprendido, pero no mostró arrepentimiento. Simplemente le dijo que necesitaba aprender a manejar mejor sus emociones. Eso la golpeó como un puñetazo. Por primera vez, sintió asco por el hombre que tenía delante. Se levantó, pagó la cuenta y se fue sin mirar atrás. Esa noche, volvió a llorar, pero no por Daniel ni por Roberto. Lloró por sí misma. Por la mujer que se había perdido intentando llenar un vacío que no podía comprender. Mientras tanto, Daniel se sumergía más en su nueva vida. Sofía conocía sus silencios, sus miedos, sus reservas. Y los respetaba todos. Poco a poco, empezó a dejar a Lara en el pasado. Sus conversaciones con Sofía se volvieron más íntimas, sus decisiones más compartidas, sus planes más realistas. Una noche, cenando con amigos,
le tomó la mano por debajo de la mesa y sintió un calor en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. Se dio cuenta de que ya no necesitaba comparar. El amor que experimentaba ahora no era un sustituto. Era una construcción. Era nuevo. Y lo más importante, era mutuo. Semanas después, Lara recibió una foto en un mensaje. Era de un viejo amigo, sin intención de hacerle daño. Simplemente quería compartir una noticia. Daniel y Sofía se habían comprometido. La imagen los mostraba tomados de la mano, sonriendo frente al mar. No había lujos ni ostentación. Solo felicidad simple, pura y auténtica. Apretó el teléfono con fuerza, con el corazón acelerado. Se quedó quieta durante minutos. Y entonces sonrió. Una sonrisa triste, solitaria, pero genuina. Porque, en ese momento, comprendió que él había encontrado lo que ella había destruido. Y más que eso, había encontrado a alguien que sabía cuidar lo que una vez se le había escapado de las manos. A la mañana siguiente, Lara se miró en el espejo un buen rato. Vio sus propias arrugas, las marcas del cansancio, sus ojos hundidos. Pero también vio a una mujer que, a pesar de todo, estaba viva. Que había aprendido a las malas el valor de la verdad, la lealtad y el silencio de un corazón roto. Apagó el teléfono unos días, se alejó de las redes sociales y se sumergió en el trabajo con un nuevo propósito. No para olvidar a Daniel, sino para reconstruirse. Ahora, sin distracciones, sin falsos comienzos, sin buscar en otros lo que necesitaba encontrar dentro de sí misma. Y en el fondo, sabía que esa historia nunca tendría un final feliz para ambos. Porque a veces, el amor no basta para durar. A veces, hay que perderlo todo para finalmente comprender lo que se tenía. Y ella lo entendió. Demasiado tarde. Pero lo entendió. Los días posteriores al anuncio del compromiso de Daniel y Sofía fueron como un duelo silencioso para Lara, pero no del tipo explosivo, lleno de ira, lágrimas y llamadas desesperadas. Fue un dolor seco e íntimo, de esos que no se ven pero se sienten en cada gesto contenido, en cada pensamiento interrumpido, en cada intento de un nuevo comienzo que muere antes de siquiera comenzar. No intentó acercarse a él. Ni un mensaje, ni una carta. Él sabía que no había nada más que decir. Todo lo que podía salvarse ya había sido destruido por sus propias manos, y ahora solo quedaba la responsabilidad de reconstruirse, piedra a piedra, sin la ayuda de nadie. Pero la conciencia de lo que había perdido no la dejaba en paz, porque ahora sabía, con la claridad que solo llega cuando es demasiado tarde, que no todo es reparable, y que no todos los caminos conducen de vuelta a casa. Lara empezó a evitar los lugares que solían frecuentar juntas. Los cafés, las plazas, los pequeños cines de barrio. Estos espacios ahora parecían demasiado tensos para volver a habitarlos, como si los recuerdos fueran muros invisibles que la alejaban. En su consultorio, se sumergía en su trabajo con una intensidad casi obsesiva. Atendía a más pacientes de los que su estado emocional podía soportar, y cuando no escuchaba las historias de los demás, escribía compulsivamente en viejos cuadernos. Sobre la culpa, sobre el amor, sobre decisiones que cambiarían su vida. Escribía para procesar lo que nunca llegó a decirle a Daniel, como si cada página fuera una disculpa silenciosa que nunca llegaría. Mientras tanto, al otro lado de una vida completamente distinta, Daniel respiraba con libertad. Las mañanas con Sofía eran ligeras, llenas de conversaciones espontáneas y planes que florecían poco a poco. El vínculo que se formó entre ellos no era tan intenso como una pasión desbordante, sino sólido como una raíz que se extiende discretamente bajo tierra. Ella conocía sus silencios, respetaba su espacio y lo amaba sin cuestionar lo que había antes. Daniel, a su vez, se sentía completo por primera vez en años. Alguien que no necesitaba andarse con rodeos, que no cargaba con la constante sensación de que algo estaba a punto de romperse. El trauma que había experimentado con Lara no había desaparecido, pero ya no era una herida abierta. Era una cicatriz que dolía en los días fríos, pero que ya no sangraba. E incluso con esta aparente paz, había una parte de Daniel que, de vez en cuando, sentía una sutil inquietud. No era anhelo. Era más bien una pregunta sin respuesta, una mezcla de curiosidad y melancolía. Una pregunta que siempre surgía silenciosamente: ¿cómo estaría ella ahora?
no porque aún añorara su presencia, sino porque se preguntaba si ella finalmente había logrado comprender. Comprender no solo el dolor que había causado, sino también la magnitud de la decisión que había tomado. Daniel sabía que no era el tipo de dolor que pasa rápido, ni se supera con distracciones. Era uno de esos dolores que uno aprende a llevar, como un recuerdo permanente que se aloja en los hombros, recordándonos constantemente lo perdido por imprudencia o negligencia. Lara, por su parte, intentó vivir con dignidad. No quería lástima ni consuelo. Su reconstrucción no buscaba recuperar a nadie, sino evitar desaparecer en su propia vergüenza. Empezó a retomar viejas aficiones que había abandonado. Volvió a pintar, a dar largos paseos al atardecer, a escuchar música sin letra para no verse afectada por las palabras. Intentó encontrar nuevos significados para sí misma. Ya no buscaba hombres en los que refugiarse, ni brazos para olvidarse de sí misma. Por primera vez en mucho tiempo, afrontaba el vacío de frente, sin intentar llenarlo con distracciones. Y esto, por doloroso que fuera, también era liberador. Una tarde lluviosa, mientras caminaba distraídamente por un mercado callejero, Lara vio por casualidad una escena que la destrozó. Un padre y una niña pequeña jugaban alrededor de un puesto de libros infantiles. El hombre rió, la niña se abrazó a sus piernas con la inocencia de quien aún no ha comprendido el peso del mundo. Y por una fracción de segundo, Lara se preguntó cómo habría sido su vida si no hubiera roto ese amor. Si, en lugar de buscar algo afuera, hubiera intentado cuidar mejor lo que tenía. No porque quisiera tener hijos en ese momento, sino porque, en ese gesto de cariño entre padre e hija, vio el tipo de vínculo que ella y Daniel estaban construyendo antes de que todo se derrumbara. El tipo de vínculo que se forma cuando dos personas deciden quedarse. Y ella no lo hizo. Un dilema moral comenzó a crecer en su interior. ¿Cómo perdonarse un error irreparable? ¿Cómo seguir adelante sabiendo que la felicidad de la otra persona era posible, en parte, precisamente gracias a su ausencia? Había algo profundamente cruel en esa comprensión. Saber que el hombre que amaba ahora estaba mejor, más completo, más feliz, sin ella. Y saber que, para que eso fuera posible, tuvo que dejar su vida de una forma tan devastadora. Ese era el dilema, aceptar que el resultado más justo para ambos era precisamente la separación que ella había provocado. Y eso requería una madurez dolorosa de alcanzar. Unos meses después, Lara fue invitada a una conferencia sobre relaciones humanas, impartida por un antiguo compañero de la universidad. Aceptó a regañadientes, pero asistió. Necesitaba salir de su escondite. Durante el evento, uno de los ponentes habló sobre cómo ciertas decisiones nos atormentan, pero también nos enseñan a ser personas más completas. Como el arrepentimiento puede impulsar el cambio, no solo un castigo eterno. Lara escuchó atentamente, como si estuviera frente a un espejo. Al final, se acercó a la mujer y le dio las gracias. Por primera vez, sintió que había espacio dentro de sí mismo para abrazar su propia humanidad. No para justificar lo que hizo, sino para comprender que tenía que seguir adelante a pesar de la culpa. Daniel, mientras tanto, se preparaba para la boda. Fue una ceremonia íntima, a la que asistieron solo amigos cercanos. No hubo ostentación, solo delicadeza. La víspera del gran día, caminó solo por un jardín cerca de la casa de Sofía. Necesitaba un momento para sí mismo. Recordó todos los caminos que lo habían traído hasta allí. Las noches de insomnio, el silencio penetrante de la traición, el dolor de tener que dejar un hogar que había construido. Pero ahora, al mirar al horizonte, todo parecía tan lejano como otro tiempo. Lara era parte de la historia, pero ya no del presente. Era una página pasada. Una lección. Y aunque una parte de él siempre albergaría una sombra de ese dolor, ya no había lugar para la añoranza. Solo gratitud por haber sobrevivido. Y en algún lugar de la ciudad, una noche cualquiera, Lara se sentó frente al espejo y escribió en su diario. Palabras sencillas pero necesarias. Escribió sobre el amor, sobre las decisiones, sobre las pérdidas que definen en quienes nos convertimos. Cerró el cuaderno, encendió una vela y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz consigo misma. No porque hubiera una solución, sino porque, por fin, había aceptación. El silencio que siguió ya no fue de ausencia, sino de madurez.
Esa quietud que solo llega cuando comprendes que algunas historias no terminan con la reconciliación, sino con la comprensión. Y que, a veces, el verdadero final feliz reside en reconocer que ya no somos los mismos, y que esto, en sí mismo, puede ser un nuevo comienzo. La mañana de la boda amaneció con una serenidad inusual. El cielo estaba ligeramente nublado y la brisa soplaba cálida, como si la naturaleza hubiera decidido adaptarse a la tranquilidad del día. Daniel se despertó temprano, no por ansiedad, sino por costumbre. Preparó su café como todos los días, dejando que el aroma llenara la habitación con una reconfortante familiaridad. Sofía seguía dormida, con el rostro parcialmente cubierto por la sábana, su cabello extendido sobre la almohada en un suave caos que había llegado a admirar. Observarla dormir había sido casi un ritual para él estos últimos meses, un silencioso recordatorio de que la vida, incluso después de tantas desdichas, aún podía ser amable. La besó suavemente en la frente y dio un paseo corto antes de comenzar los preparativos. En la pequeña floristería del barrio, Daniel se detuvo y pidió lirios blancos. No era la flor que tradicionalmente elegiría, pero había algo en su sencillez que lo conmovió. Tomó el ramo, le dio las gracias y, al salir, lo sobresaltó una voz familiar. No una llamada, sino una pregunta a sus espaldas, tímida, casi vacilante, como pidiendo permiso para existir allí. Al girarse, encontró a Lara. Parecía diferente. Sus ojos eran más maduros, su expresión más contenida, vestía ropa neutra y llevaba el pelo recogido con sencillez. Por un instante, ambos guardaron silencio. Ella sostenía un sobre en las manos, pero mantenía los brazos bajos, como si no estuviera segura de tener el valor de entregárselo. Daniel respiró hondo, no por incomodidad, sino en un esfuerzo por mantener el equilibrio que había alcanzado. Ella habló primero, con voz tranquila pero vacilante. Dijo que no quería interferir en su día, que se había enterado de la boda por casualidad, pero que necesitaba verlo primero. Dijo que no tenía intención de interrumpir nada, pero que había algo que necesitaba decir, y que solo ahora, después de todo, podía entender con claridad. Daniel no respondió de inmediato. Miró los lirios en sus manos, luego a ella. Tenía los ojos llorosos, pero no había desesperación, solo una serena melancolía, como alguien que ha aceptado una pérdida pero aún necesita enfrentar sus propias verdades antes de dejarlas ir. Entonces le tendió el sobre. Dijo que había escrito una carta hacía semanas, pero que no sabía cómo entregarla. Que contenía palabras que nunca antes había tenido el valor de decir. Que no era un intento de acercamiento, sino simplemente un arrebato. Una forma de liberarlo, y tal vez, liberarse también. Daniel tomó la carta con cuidado, la miró a los ojos y, con una voz que denotaba más madurez que emoción, le dio las gracias. Dijo que la leería, pero más tarde. Que en ese momento había tomado una decisión, y que esa decisión era ahora lo único que importaba. Lara asintió. No intentó abrazarlo ni prolongar la conversación. Simplemente le agradeció que la escuchara, se dio la vuelta y caminó lentamente por la acera, desapareciendo entre los árboles de la calle como si nunca hubiera estado allí. Daniel se quedó allí un rato, sosteniendo los lirios en una mano y la carta en la otra. Sabía que abrirla ahora podría afectar la claridad que con tanto esmero había cultivado, así que metió el sobre en el bolsillo interior de su chaqueta, prometiéndose que solo lo leería cuando todo volviera a la calma. Horas después, la boda se celebró con la sencillez y belleza que él y Sofía habían planeado. Una ceremonia íntima, con pocos invitados, una celebración discreta en un jardín rodeado de girasoles. Las promesas que intercambiaron se hicieron con una sinceridad que no requería grandiosidad, solo presencia. Cuando Daniel dijo, sí, lo hizo no como alguien que quisiera olvidar el pasado, sino como alguien que finalmente comprendió que avanzar es diferente a borrar. Sofía, al colocarle el anillo en el dedo, lo miró a los ojos con una suave sonrisa, como si supiera exactamente a dónde iba y, aún así, decidiera continuar. Al día siguiente, Daniel despertó antes del amanecer. Se levantó en silencio, cogió la carta del bolsillo de su chaqueta, colgada en la silla, y se fue en silencio. Se sentó en un banco del jardín, el mismo donde solía tomar café con Sofía los fines de semana. Abrió el sobre con cuidado, como si cada pliegue cargara con un peso ancestral. La letra de Lara le resultaba familiar, pero había una fragilidad que no recordaba haber visto antes.
Empezó la carta hablando del tiempo. Como nos enseña a ver lo que antes era invisible. Como silencia el orgullo y amplifica la conciencia. Escribió que no esperaba redención, ni aplausos por ver por fin, sino que ahora entendía que amar a alguien no se trata solo de sentir, se trata de cuidar. Y que no le importaba. Habló del miedo. De cómo el miedo al olvido la hizo correr a los brazos de alguien que simbolizaba el pasado, como si intentara demostrar que aún valía. Dijo que no fue el deseo lo que la hizo traicionarlo, sino la cobardía de afrontar lo que ya se estaba perdiendo. Que Roberto no era la razón, sino el síntoma. Que la traición comenzó mucho antes de acostarse, cuando dejó de escucharlo, de mirarlo a los ojos, de preguntarle si seguía siendo feliz. Dijo que ahora entendía que el amor verdadero requiere presencia, y que se había ido retirando, poco a poco, sin darse cuenta. Habló del dolor de verlo seguir adelante, no por celos, sino porque comprendió que solo podía sentirse pleno, lejos de ella. Y que, por mucho que doliera, era justo. La carta terminaba con una simple frase: si lo hubiera entendido antes, quizá habría sido demasiado tarde. Pero ahora lo acepto. Daniel cerró los ojos un instante, sintiendo una ligera punzada en el pecho. No era tristeza. Era una especie de paz agridulce. La certeza de que, incluso con todos los errores, había habido amor. De una forma torcida e imperfecta, pero real. Dobló la carta, la guardó en el bolsillo y se levantó. Entró en la casa y encontró a Sofía en la cocina, preparando café. La abrazó por detrás, le susurró buenos días y le besó suavemente el hombro. Ella sonrió sin hacer preguntas. Sabía que él había encontrado lo que necesitaba en ese silencio matutino. Lara, por su parte, encontró algo diferente en ese acto de entrega. Al dejar caer esa carta, sintió como si su corazón se hubiera vaciado de un viejo peso. Por primera vez en años, él la miró sin juzgarla. Estaba sola, pero ya no estaba vacía. Sabía que su historia con Daniel había terminado mucho antes, pero ahora entendía por qué. Y eso fue lo que finalmente le permitió escribir una nueva página, sin intentar borrar las anteriores. Esa noche, él regresó al estudio de pintura que había abandonado y comenzó una nueva pintura. Los colores eran suaves, las líneas inciertas, pero había algo allí que antes no había estado: sinceridad. El tiempo pasaría, como siempre. Y cada uno de ellos se encontraría con nuevos desafíos, nuevos dolores, nuevas alegrías. Pero a través de todo lo vivido, algo permaneció intacto: el recuerdo de un amor que fue real, incluso cuando se perdió. Y tal vez, solo tal vez, este sea el tipo de amor que más nos transforma, el que finalmente nos enseña a amar de verdad. Habían pasado unos meses desde la boda de Daniel y Sofía, y la vida ahora corría a otro ritmo. Era como si las manecillas del reloj finalmente se hubieran alineado con el corazón de Daniel. Las mañanas ya no cargaban con el peso del pasado, y los ojos que una vez buscaron rastros del pasado ahora se volvían al presente, atentos a lo que construían juntos, ladrillo a ladrillo, con cuidado y verdad. Sofía era el tipo de persona que no pedía espacio, pero lo ocupaba. No hablaba de lo que Daniel había vivido antes que ella, pero sabía reconocer los días en que su silencio provenía de algo más profundo. Nunca intentó reemplazar lo que había pasado, simplemente eligió estar presente plenamente, y eso fue lo que hizo que Daniel se sintiera completo de nuevo. Poco a poco, volvió a sonreír de una manera desenfrenada. Se miró de nuevo en el espejo y reconoció su propio reflejo sin ver sombras detrás de él. El hogar que construyeron era sencillo, pero vivo. Lleno de música suave, nuevos aromas y conversaciones sin urgencia. Daniel se sintió más ligero a su alrededor, no porque hubiera olvidado el pasado, sino porque lo había puesto exactamente donde pertenecía, en el pasado. Lara, por otro lado, continuó su camino más lento pero firme. Había hecho de la soledad su aliada, ya no su enemiga. Poco a poco, comenzó a abrir espacios para otras personas, pero no en busca de amor, sino de reconectar consigo misma. Se acercó más a su madre, con quien había perdido el contacto con los años. Reconstruyó la amistad con una amiga de la universidad con quien había roto por orgullo. Se permitió sonreír sin culpa, y cuando la nostalgia la abrumaba, escribía. Sus palabras se convirtieron en publicaciones anónimas en foros en línea, donde otros se vieron reflejados en su dolor y su intento de renacer.
Poco a poco descubrió que había una manera de transformar la culpa en aprendizaje, e incluso sin reparación, encontró un propósito. Una invitación para hablar sobre responsabilidad emocional llegó por correo electrónico, y por impulso, aceptó. Subió al escenario temblando, con la voz débil en las primeras palabras, pero luego fue creciendo, hasta que compartió su historia con una honestidad tan cruda que el silencio del público fue casi reverente. Al final, la aplaudieron no por ser una víctima, sino por tener la valentía de reconocer sus errores sin excusas. Esa noche marcó un nuevo punto de inflexión. Por primera vez, comprendió que lo que había perdido era irrecuperable, pero que aún quedaba mucho por vivir con sinceridad, incluso con los escombros de lo que no había logrado preservar. Roberto, por su parte, siguió el camino predecible de quienes viven en ciclos repetitivos. El encanto que lo había mantenido a flote a través de diferentes relaciones fue perdiendo brillo gradualmente, hasta convertirse en fatiga crónica. Intentó mantenerse en el foco de atención, mantener una apariencia de control, pero en el fondo, la vanidad intacta que solía guiarlo ya no existía. Cuando se enteró del matrimonio de Daniel, lo ignoró como si fuera una broma de mal gusto, pero días después, solo en casa, mirando su propia imagen distorsionada en el espejo de un baño frío, se dio cuenta de que se había convertido en un eco. Sin verdaderos lazos, sin raíces y cada vez más distante de lo que una vez fingió ser. Su falta de arrepentimiento no impidió que el vacío llegara, y cuando lo hizo, no encontró resistencia. Solo era él, y el peso de lo que nunca construyó. Meses después, lo vieron en una reunión de exalumnos, solo, menos orgulloso, menos comunicativo. Intentó hablar con algunas personas, pero sus palabras ya no tenían la misma fuerza. Parecía cansado de sí mismo. Y quizá lo era. Daniel, ahora con Sofía a su lado, experimentó una nueva paz. No era euforia, no era ilusión. Era la tranquilidad de saber que estaba con alguien que lo elegía cada día conscientemente, no por necesidad. La vida continuó con sus responsabilidades, sus dificultades, sus desafíos, pero había una nueva perspectiva sobre todo. Sus relaciones con los amigos se restablecieron, con nuevos contornos. Regresó a viejos lugares, pero ahora con recuerdos redefinidos. Ya no para olvidar, sino para demostrarse a sí mismo que podía estar allí sin ser herido. Sofía lo animó a reconectar con sus viejos proyectos, y esto reavivó algo latente en él, el deseo de crear. Empezó a dibujar de nuevo, no para los demás, sino por placer. El acto de construir algo con sus propias manos siempre lo había definido, y ahora, más que nunca, lo hacía con convicción. Una noche, mientras estaban juntos en el porche, Sofía mencionó que le gustaría viajar con él al campo, pasar unos días lejos de todo, desconectados. Él sonrió y dijo que le encantaría. Pero antes de entrar, se volvió hacia ella y le dijo que tenía algo que mostrarle. Tomó un dibujo de su escritorio. Era una casa. Sencilla, pero llena de sutiles detalles. Ella lo miró con curiosidad, y él le explicó que era el plano de un lugar donde le gustaría envejecer con ella. Sofía, conmovida, simplemente lo abrazó. En ese abrazo, había más que amor. Había reconstrucción, verdad y, sobre todo, elección. Y Lara, en otro rincón del mismo mundo, observaba todo esto desde la distancia. No a través de las redes sociales, sino a través de la vida. Sintió que el ciclo se cerraba inevitablemente. No con dolor, sino con una especie de reverencia por la historia que había vivido y que ahora estaba aprendiendo a dejar atrás. Empezó a trabajar con grupos de apoyo emocional, ayudando a mujeres que experimentaban pérdidas emocionales. Usó su historia como punto de partida, no como protagonista, y esto la liberó del rol de eterna arrepentida. Comprendió que la vida no siempre ofrece la oportunidad de empezar de nuevo con la persona que amamos, pero siempre ofrece la oportunidad de ser mejores de lo que éramos. Y eso, en definitiva, es lo que realmente importa. La historia de Daniel, Lara y Sofía es más que una historia de amor, pérdida y reencuentro. Es un espejo para todos aquellos que, en algún momento, creyeron que el amor bastaba para mantener a alguien a su lado. Lo cierto es que el amor, sin responsabilidad, sin decisiones diarias, sin cariño, se desmorona. Y una vez roto, no siempre se puede reconstruir. La traición no solo destruye a la otra persona, también destruye al traidor. Destruye lazos invisibles que tardan años en construirse.
Arranca del alma la capacidad de confiar y, en su lugar, deja un vacío difícil de llenar. Nadie sale ileso. Nadie permanece igual. Si has llegado hasta aquí con el corazón apesadumbrado, puede que hayas experimentado algunos de estos dolores. Quizás conozcas a alguien que los haya experimentado. Quizás lo estés experimentando ahora. Comenta abajo qué te pareció esta historia, si te conmovió y qué parte te impactó más. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo historias como esta, que nos hacen pensar, sentir y reflexionar sobre la vida que estamos construyendo. Y recuerda, este canal no tolera ningún tipo de traición. Todas las historias que se cuentan aquí son ficción, pero transmiten un mensaje real, que el amor debe protegerse, cultivarse y respetarse. Porque cuando traicionamos, no solo lastimamos a la persona que tenemos a nuestro lado. Destruimos lo que podría haber sido lo más hermoso de nuestras vidas. Piénsalo.